6:12 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. El Gobierno Nacional amplió el plazo para la transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos. Se proyecta que a partir de agosto el RUI reemplace al Sisbén y sea el único mecanismo de focalización social, es decir, con lo que se otorgan subsidios en el país. Para hablar sobre este tema nos acompaña Robinson Ortiz, subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Subdirector, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes para ti y para todos tus televidentes. La primera pregunta, ¿por qué se amplió el plazo? Bueno, realmente desde hace cerca de 6 meses venimos trabajando en la actualización del Registro Universal de Ingresos, como bien lo mencionaste al inicio. Este sistema no reemplaza el Sisbén y eso es importante mencionarlo a todos los ciudadanos y ciudadanas. No estamos reemplazando el Sisbén, estamos modificando, actualizándolo, repotenciándolo si se quiere, en una especie de avanzar en lo que conocemos particularmente como Sisbén. Entonces, le hemos denominado Registro Universal de Ingresos. ¿Por qué Registro Universal de Ingresos? Porque allí se reposa toda la información de los ciudadanos que tenemos de diferentes entidades. Entonces, procura de que las entidades territoriales, llámese municipios, departamentos y las mismas entidades nacionales, puedan adaptar sus sistemas de información y a solicitud de varias de estas entidades territoriales, el Gobierno Nacional optó por aplazar en un mes la entrada en vigencia del Registro Universal de Ingresos. Es decir, ¿se le cambia el nombre? Se le cambia el nombre, sí. Pues es algo, hemos dicho que el Sisbén es algo que está en la cotidianidad de los colombianos y de las colombianas. Llevamos cerca de 25 o 26 años llamando al Sisbén, es el sistema de beneficiarios. Ahora, digamos, le dimos la particularidad o la característica de que es un registro universal de ingresos, porque ¿qué sucedía antes con el Sisbén? Llegaban a tu domicilio, hacían la encuesta, alguien de la alcaldía hacía la encuesta, pero ahora a través de las bases de datos que ya tenemos de diferentes entidades del nivel nacional, con esa base de datos ya no necesitamos ir hasta la casa, sino que ya sabemos cuáles son los ciudadanos y ciudadanas que efectivamente requieren las ayudas o los servicios o los subsidios de los diferentes programas que se tienen a nivel nacional y a nivel local también. ¿Pero cambian algo? Porque, por ejemplo, hoy para la calificación del Sisbén aparece uno en el grupo A, grupo B o grupo C. ¿Es lo mismo? ¿Seguimos igual? ¿Las personas van a poder categorizarse por este tipo de grupos? ¿Cómo saber quién recibe? Ok, o sea, queda el mismo sistema. Es lo mismo, digamos, las categorías siguen siendo las mismas. ¿Qué es lo que cambia? Que ya no tenemos la necesidad de ir hasta el domicilio de la persona, tomarle la encuesta allí del Sisbén, y lo que hacemos ahora es cruzar unas bases de datos que nos dan origen en diferentes entidades. Tenemos en este momento cerca de 47 entidades del nivel nacional que nos reportan la información y a partir de esta información es que podemos establecer si un ciudadano o una ciudadana se ubica en una categoría de las que tenemos actualmente en el Sisbén. Las categorías no cambian y eso es importante decirlo a los ciudadanos y ciudadanas. No cambian las categorías. Lo que cambia es la forma en que hacemos los cruces de información. Claro, es decir, ¿van a tener más información sobre los ingresos de las personas o herramientas para identificar mejor esos ingresos? Bueno, aquí lo importante es identificar de dónde provienen los ingresos de los ciudadanos y ciudadanas y a partir de dónde vienen esos ingresos, hacemos el cruce de variables, el cruce de datos y determinamos si la persona realmente requiere o no requiere el subsidio. Es decir, si está en la categoría óptima o de pronto, y muchos ciudadanos lo saben y lo han conocido, que tienen un vecino o una vecina que recibe subsidios o recibe apoyos del municipio o de la nación, pero que tiene una propiedad o que tiene un vehículo o que tiene un trabajo o que tiene una pensión. Esa información ya la tenemos hoy en día y ya podemos determinar realmente quiénes son los que requieren realmente los subsidios y las ayudas que da el gobierno nacional o los gobiernos locales. ¿Y ustedes estiman que aumente o que se reduzca el número de personas que necesiten un subsidio? Bueno, nosotros ya hemos corrido los modelos, digamos, esto hace parte de una serie de información y de modelos, y efectivamente hemos encontrado que muchas personas, muchos ciudadanos
van a disminuir en las categorías, pero otro tanto porcentaje también va a salir de esas categorías y va a ir a una categoría superior. Aquí hay un gran reto y es que el Registro Universal de Ingresos va a ser el único focalizador, óigase bien, focalizador de la atención a nivel nacional. Entonces, tanto los subsidios a las ayudas, a los programas del nivel nacional, como los municipios y las gobernaciones podrán utilizar este registro universal de ingresos que, como les digo, tiene toda la información compilada y cruzada a nivel nacional. Si yo estoy apuntando a un subsidio, ya sea porque además el CISBEN está no solo en los subsidios monetarios, sino para entrar a una universidad, para postularse una beca, es decir, hay muchos. Si yo, por ejemplo, estoy postulándome una beca universitaria, ¿qué debo saber sobre lo que evaluará el RUI en cuanto a mis ingresos? Claro, ahí dependemos es de el nivel o la categoría que te pide la universidad. ¿Ya? Entonces, si tú estás en una categoría A, en una categoría B o en la categoría C, vamos a depender de la categoría que te está pidiendo la universidad para poder obtener ese subsidio. ¿Mm? Lo que pretendemos también es poderle decir a quienes realizan este tipo de ofertas o, digamos, los programas a nivel nacional o a nivel local, que la diversidad de los subsidios tiene que ir cambiando con el tiempo. Es decir, que podemos enfocar algunos subsidios, por ejemplo, a población que está en extrema pobreza, pero también podemos focalizar subsidios a población que está en pobreza o también a población que está por encima de la línea de pobreza y que no queremos que disminuya a la pobreza, digamos, o que baje la línea. ¿Ya? Entonces, eso lo que va a permitir es precisamente modificar y diversificar un poco la cantidad de programas que tenemos a nivel nacional y obviamente a nivel municipal. Mire, subdirector, ¿a cuánta población, a cuánto territorio alcanza a llegar la evaluación o la medición del CISBEN, posteriormente o próximamente RUI? En este momento tenemos la información de cerca de 20 millones de ciudadanos y ciudadanas. Esa información viene de distintas bases de datos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la información de la Seguridad Social, de PILA. Tenemos la información de Registraduría Nacional. Tenemos información de la DIAN. Tenemos información de, como les digo, 47 entidades nos han dado la información y nos la van a seguir dando cotidianamente para poder cruzar esta información y que el CISBEN, digamos, o el Registro Universal de Ingresos sea en línea y sea automático. Vamos a poner un ejemplo. Yo hoy tengo trabajo, pero a partir de la próxima semana o en un mes pierdo mi trabajo. Entonces, si yo me encontraba en la categoría C porque tenía un trabajo y tenía un ingreso estable, puedo apelar automáticamente y decirle al Registro Universal de Ingresos, señores, ya no tengo trabajo. Estoy esperando que el Estado o alguien del gobierno nacional o local me ayude con una oferta que tengan para mi condición, para mi situación en ese instante. ¿Qué es lo interesante? Que el Registro Universal de Ingresos se va a actualizar casi que de manera semanal. Porque ¿qué teníamos con el CISBEN? Que lo actualizábamos cada año, cada vez que el usuario solicitaba la actualización del CISBEN, se hacía la encuesta, el municipio iba a hacer la encuesta a su hogar, pero en este caso ya no necesitamos hacer la encuesta. Ya sabemos cuáles fueron los ingresos que tuvo esta persona durante el último año, durante el último mes incluso. Entonces vamos a tener una base actualizada de información que nos va a permitir realmente focalizar los recursos, además escasos, los recursos públicos que se van para temas de subsidios o para ayudas o para programas a la población que realmente lo necesita. Esto lo que nos va a ayudar es precisamente a focalizar a aquella población que a lo mejor nunca ha tenido un subsidio y que lo necesita, y por el contrario, quitarle a aquellas personas que tienen ingresos, que tienen propiedades y que siempre han estado vinculados al CISBEN, hacer ese cruce de datos o de base de datos para que realmente reorienten su registro universal de ingresos. Claro, ¿por qué se lo preguntaba? Le preguntaba la cobertura porque tengo una pregunta y es si ustedes consideran que hoy muchas personas que necesitan subsidios o que necesitan que le evalúen sus ingresos están por fuera. Sí, hoy tenemos cerca de 15 millones de personas, de las cuales
óigase bien, no tenemos ningún registro. No tenemos ningún registro. No aparecen ni en la DIAN, no aparecen pagando seguridad social, no aparecen en algunas de las bases de datos que tenemos. Esa población, lo que hace el Registro Universal de Ingresos es promediar o identificar fácilmente o rápidamente a partir de otros cruces o cruces de variables, poder identificar cuál sería el ingreso de esa persona y a partir de ese ingreso sostenido poder colocar entonces en qué categoría asiste. Ahora, si yo me veo afectado o afectada como ciudadano que hago parte de una categoría, puedo acudir a mi municipio y decir que efectivamente yo lo necesito el subsidio o que me bajaron de categoría y tengo que llevar las pruebas de que efectivamente ha sido así. Por ejemplo, que el hogar ya no es el mismo hogar que se tenía en el SISBEN. Me hago entender. Tradicionalmente el SISBEN trabajaba a partir de los hogares. Entonces el hogar estaba compuesto por una pareja con 2 hijos. Pero si esta pareja y los 2 hijos tomaron la decisión de separarse, por ejemplo, y ahora en el SISBEN, en el Registro Universal de Ingresos, aparecen como núcleo y puede que alguno de ellos esté trabajando, queda en una categoría distinta a la que tenía antes. La persona puede decir, ir al municipio y decir, señores, municipio, yo ya no convivo con esta persona, ahora vivo solo con mi hijo o mi hija y no tengo empleo. Esa autoafirmación y esa actualización se puede hacer ahora en el Registro Universal de Ingresos y queda casi que de manera automática, solamente bajaría de categoría o subiría de categoría en la medida en que tengamos información diferente a la que el ciudadano está comportando o está reportando en el municipio. No, pero hablo también, subdirector, en que si ustedes consideran que una parte de la población colombiana no ha sido o no lo cobija el SISBEN, no ha podido llegar al SISBEN a hacer esa cobertura. En este momento, el Registro Universal de Ingresos cubre la totalidad de la población colombiana, porque la base inicial que tenemos es de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, el Registro Universal de Ingresos, y digamos que es el SISBEN repotenciado, yo quiero insistir en eso porque nos han llamado, nos han escrito que el SISBEN se acaba, que el SISBEN... No, realmente el SISBEN lo que cambiamos es de nombre porque queremos efectivamente que sea universal y que tenga en cuenta los ingresos de las personas, que tenga en cuenta las condiciones de vida de las personas. Entonces, tenemos en este momento la totalidad de la base de datos de los colombianos a partir de la Registraduría Nacional y a partir de esa base de datos plena es que empezamos a buscar con otras bases de datos, como los comenté anteriormente, a cruzar esa información y a poder determinar en qué lugar de las categorías aparecen los ciudadanos. Yo puedo estar en este momento, aparezco yo personalmente en el sistema, en el Registro Universal de Ingresos, en la categoría D, ¿ya? Por los ingresos y por la vinculación laboral. La totalidad de colombianos hacemos parte del Registro Universal de Ingresos. Pues esperemos que desde agosto entonces esa transición de nombre, porque tenemos un sistema, por lo que le entiendo, un poco más fortalecido, con una focalización real de las personas que necesitan los subsidios. Eso no quiere decir que se va a reducir el número de subsidios, sino que seguramente habrá una reubicación en las categorías que se tengan. Gracias, subdirector.